Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de gastroenterología en el día de hoy. La continuación con los trastornos del metabolismo de la bilirrubina. Dentro de ellos vamos a mencionar los trastornos con aumento de bilirrubina no conjugada. Debemos aclarar, ¿verdad?, que la bilirrubina directa o conjugada tiene mayor solubilidad debido a que ya ha pasado o ha sido procesada dentro del hígado, mientras que la bilirrubina indirecta o no conjugada es porque no ha pasado este proceso dentro del hígado. Bien, entonces aclarando eso, dentro de los trastornos con aumento de la bilirrubina no conjugada, podemos mencionar la hiperproducción de bilirrubina no conjugada, que dentro de las causas están las alteraciones de la captación hepática, alteraciones de la conjugación hepática, deficiencia hereditaria del sistema de la glucoroniltransferasa y deficiencia adquirida de la glucoroniltransferasa. Bien, mencionamos dentro de la hipertrofia, ¿verdad?, que la primera es la captación, que ocurre en situaciones de aumento de la destrucción de los hematíes, como son las anemias hemolíticas, ya que la bilirrubina viene de la degradación de los grupos hemos, como son los infartos, por ejemplo, los infartos tisulares o la reabsorción de hematomas. También puede ser debido a la destrucción de precursores de los hematíes en la médula ósea, en situaciones hematopoyéticas de hematopoiesis ineficaz. Esta hiperbilirrubinemia no suele dar problemas, salvo en casos de neonatos, en que si sube por encima de los 20 miligramos, ¿verdad?, puede dar lugar a depósitos en los ganglios basales, a un cuadro clínico llamado kernicterus. Esto es importante saberlo. Mientras que la hiperrubinemia indirecta crónica puede dar lugar a formación de cálculos pigmentarios en la vesícula biliar. Entonces, otra alteración que conduce a la hiperproducción de bilirrubina, está bilirrubina no conjugada, está las alteraciones de la conjugación hepática. Entre ellas está la ictericia fisiológica en el recién nacido. Este tema es importante para el examen. Casi todos los niños tienen cierto grado de hiperrubinemia, a expensas de las fracciones no conjugadas. Recuerden eso. A expensas de las fracciones no conjugadas, entre el segundo y el quinto día de vida, como consecuencia de la inmadurez del sistema de la glucoroniltransferasa. Bien, entonces, dentro de la tercera causa del aumento o la hiperproducción de bilirrubina no conjugada está la deficiencia hereditaria. Entre ellas hay 3 síndromes y el más importante que vamos a mencionar es el síndrome de Gilbert. Es el más frecuente de las ictericias metabólicas. El metabolismo por el que aumenta la bilirrubina en este síndrome es múltiple, siendo el defecto de la conjugación el más importante. También puede existir trastorno de la captación. Bien, entonces, pasando, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente causa del trastorno o la siguiente enfermedad dentro del trastorno del aumento de la bilirrubina no conjugada. Tenemos los trastornos con aumento de bilirrubina directa o indirecta combinada. Lo podemos ver en pantalla, que son los defectos familiares de la función exócrina del páncreas, colestasis benigna familiar recurrente, ictericia recurrente del embarazo y defectos adquiridos en la función exócrina del páncreas. ¿Qué vamos a mencionar de estas cuatro causas?
que la ictericia recurrente del embarazo es la segunda causa más frecuente de la ictericia en el embarazo, después de la hepatitis o tras la hepatitis viral, también llamada colestasis intrahepática. Bien, entonces pasando al siguiente tema, tenemos la hepatitis viral aguda o crónica. La hepatitis aguda viral es una enfermedad sistémica que afecta de manera preferible el hígado y que está causada por varios virus que tienden a causar reacciones hepáticas. Dentro de las manifestaciones clínicas típicas, pero no son las más frecuentes, es similar para todos los virus que la causan. Todos sabemos que los virus son hepatitis A, hepatitis B, C y D. Esas son las que la causan. Ocurre después de un periodo de incubación variable por cada virus, ¿verdad? Comienza por una fase prodrómica. Entre la primera y la segunda semana consiste el cuadro de síntomas. En un paciente vamos a tener anorexia, náuseas, vómito, astenia, artralgia, mialgia, cefalea, alteración del olfato y alteración del gusto. Puede presentarse fiebre. Luego aparece la fase de estado, que dura entre la segunda y la sexta semana de incubación, en la que puede producirse ictericia evidente acompañada de hepatomegalia. De un 10 a un 25% puede aparecer esplenomegalia y adenopatías cervicales, acolia y anorexia. Dentro del cuadro bioquímico que vamos a tener con un paciente con hepatitis aguda, vamos a tener aumento de la transaminasa, que no se correlaciona con el daño hepático en sí, pero que es un dato muy importante dentro del laboratorio. También vamos a tener un aumento de la bilirrubina a expensas de las dos fracciones, que recuerden que van a estar combinadas, que van a estar presentes. El siguiente tema, que es infección del virus de la hepatitis A. Todo el mundo sabe que es A, B, C y D, pero la más importante que le vamos a mencionar aquí es la infección del virus de la hepatitis A. Tiene un periodo de incubación de 28 días. Un paciente infectado comienza a eliminar el virus por las heces de forma precoz. Al principio es una respuesta tipo IgM, que es la que está presente, que suele perdurar positivo entre 4 meses a 1 año. Luego está la respuesta tipo IgG, que es el antígeno, aparece precozmente, solo que en el inicio está baja, pero le confiere al paciente una inmunidad frente a volver a infectarse de por vida. Dentro del diagnóstico, se hace bajo detección de suero de IgM, y si hay IgG, pues esto es indicador de que la infección es pasada y tiene una inmunidad permanente. Entonces, hablamos de la cirrosis. Es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y transformación de la arquitectura normal del hígado en nódulos estructuralmente anormales, nódulos de regeneración. La cirrosis es la consecuencia morfológica de distintos trastornos. Bien, dentro de la causa, que podemos mencionar, la más importante, son muchas, está alcoholismo posterior a hepatitis virales, a fármacos y a fallos cardíacos u obstrucción venosa. Estas son las prácticamente más importantes, pero son varias. Dentro de la clínica, dependerá de si el paciente está compensado o descompensado, y también de la causa que produce la cirrosis en sí. ¿Qué es un paciente compensado? Un paciente que es asintomático y no presenta ninguna alteración clínica.
y el paciente descompensado puede presentar algunas grandes complicaciones, por ejemplo, como hemorragia digestiva alta por varices, ictericia, ascitis, etcétera, etcétera. Bien, dentro de lo físico, cuando vamos a evaluar a nuestro paciente, tenemos ictericia, arañas vasculares, eritema palmar, hipertrofia parotidia, ginecomastia y distribución feminoide de vello. Ok, dentro del laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Dependerá de lo avanzado de la enfermedad, pero vamos a encontrar la transaminasa, la enzima de la transaminasa alta. El diagnóstico se hace por biopsia. El tratamiento va dirigido solo a las complicaciones que resulten de la enfermedad, pero no a la enfermedad. Entonces, dentro de las complicaciones en sí de la cirrosis, como lo vemos en pantalla, está las patogenias de la hipertensión porta, las varices esofágicas, la citis, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal y encefalopatías hepáticas. Esas son las complicaciones de la cirrosis. ¿Qué podemos mencionar de ellas? Bueno, pues dentro de la patogenia de la hipertensión porta, la cirrosis hepática es la causa más frecuente de la hipertensión portal. Esto es importante recordarlo. Dentro de las varices esofágicas, el diagnóstico se hace por endoscopía, que es el método de elección. Es la causa del virus de la hepatitis A, que es la más frecuente dentro de la cirrosis hepática. Dentro del 10 al 15% de los pacientes con cirrosis desarrollan varices esofágicas. Esto también es importantísimo saberlo. Bien, dentro del diagnóstico, para la cirrosis, como ya habíamos mencionado, la endoscopía es la elección. Tenemos tres resultados luego de la endoscopía. Ausencia de varices, lo que se le recomienda al paciente de 1 a 3 años volvérsela a realizar. Cuando detectamos pequeñas varices, o sea, de grado 1 o de grado 2, le recomendamos al paciente para darle seguimiento de 1 a 2 años. Y tenemos, luego de una endoscopía, varices medianas o grandes, o sea, grado 3 o 4, le damos al paciente beta bloqueantes. Bien, dentro de la profilaxis, luego de darle el primer tratamiento con beta bloqueantes, si es efectivo, se mantiene el tratamiento, pero si no lo es, empezamos con la ligadura de varices, que es quirúrgica. Si no es efectivo, si es efectivo, le damos el mismo tratamiento. Si no, continuamos con los tips. Bien, entonces, hablamos de ascitis. Bien, dentro de la ascitis, que otra complicación que resulta de la cirrosis, el 80% de los pacientes con ascitis padecen de cirrosis hepática, o sea que es muy frecuente. El síntoma más frecuente que se percibe es el aumento del perímetro abdominal cuando tenemos un paciente con ascitis, ¿verdad? Dentro del diagnóstico, tenemos en la exploración física la presencia de la matidez cambiante. Cuando hay dudas, aún se le haga al paciente exploración física. Para confirmar, se realiza una ecografía abdominal. Bien, dentro de las complicaciones de la cirrosis, continuamos con la peritonitis bacteriana espontánea. Como la infección es como cuando ya existe una ascitis preexistente,
en ausencia de una fuente de infección intraabdominal que ya sea obvia. O sea, cuando no hay otra causa, entonces ahí está la peritonitis bacteriana espontánea. Continuamos con las demás complicaciones, con la pancreatitis aguda y la crónica. Tenemos la pancreatitis aguda, que es una enfermedad en ocasiones grave, puede pasar de ser un fenómeno exclusivamente local, o sea, una inflamación de las glándulas pancreáticas en sí, a tener repercusión sistémica, o sea, síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, con el desarrollo de fallos multiorgánicos que pueden ser mortales para el paciente. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis biliar. Y la segunda causa es el alcoholismo, el 80% por microlitiasis. Dentro de las causas más frecuentes son varias, están causas obstructivas, que son estructurales internas, ¿verdad? Como la colelitiasis, tumores pancreáticos, parasitosis, coledococele. También están las causas toxinas o de fármacos, paciente que adquiera toxinas, adquiera clorretílico, metílico. Entonces están las causas metabólicas, como los hipertrigliceridemia, que es una de las más importantes, y la hipercalcemia. Tenemos traumatismo, herencia, causas infecciosas, vasculares, idóneas, etc. Dentro de la clínica tenemos un dolor intenso a nivel del epigastrio y del hipocondrio izquierdo, con náuseas y vómito. En la exploración física, el abdomen es doloroso, a veces está distendido, con disminución de los fluidos hidroaéreos, que se van a encontrar normales, ¿verdad? Que generalmente se deberían encontrar normales en el abdomen. Puede aparecer nódulos eritematosos en la piel en caso de necrosis grasa. En pancreatitis hemorrágica aparece gran equimosis en los flancos, llamados síndrome de Gray-Turner, o esta misma esquimatosis, pero en el área periumbilical, que son llamados signos de Cullen. Está en la pantalla. Puede haber shock en casos graves. Dentro del diagnóstico, vamos a valorar la amilasa sérica, 3 veces o más debe estar por encima de lo normal. En un paciente con dolor abdominal, esto es importante para el diagnóstico, excepto en los casos de perforación, de infarto intestinal o afectación de las glándulas salivales. La amilasa normal no descarta que haya o no una pancreatitis aguda. ¿Ve? Dentro del tratamiento, bien, dentro de la pancreatitis crónica, aquí está. El tratamiento está por aquí arriba. Hace por sospecha, dolor a nivel epigástrico, irradiado de manera cinturón, ¿verdad? Paciente con náusea y con vómito que tiene antecedentes anteriores o activos de litiasis, paciente que sea alcohólico. Se le hace 2 tipos de diagnóstico, uno químico, que es por la amilasa y la lipasa, y por imágenes. Lo inicial es la ecografía, pero la más importante es la tomografía computarizada. Bien. Dentro de la pancreatitis crónica, podemos decir que es un proceso inflamatorio crónico del páncreas que produce al desarrollarse lesiones fibróticas permanentes y a la pérdida progresiva del parénquima exócrino y endocrino en el páncreas.
Puede aparecer tras brotes repetidos de pancreatitis aguda o como consecuencia de un daño crónico. Dentro de la causa principal o la más frecuente está el alcoholismo crónico en el paciente. Dentro del diagnóstico debe presentarse los síntomas en el paciente y alteraciones morfológicas demostrables con las técnicas pues, de imagen. Bien, aquí en la pantalla se ve una tomografía y se ve la calcificación en el páncreas. ¿Ve? Aquí está, miren aquí. Bien, dentro de las complicaciones, bueno, vamos a mencionar también dentro de los laboratorios, la prueba de laboratorio, la amilasa y la lipasa están normales. Puede haber un aumento de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina secundaria, la inflamación crónica alrededor del colédoco. Dentro de las complicaciones que podemos mencionar de la pancreatitis crónica, obstrucción del colédoco, como ya había mencionado ahora mismo, por la inflamación, ¿verdad? Obstrucción del duodeno, por la misma razón de la inflamación, pseudoquistes pancreáticos, fístulas pancreáticas, cualquier proceso benigno o maligno que afecte al páncreas puede producir una trombosis de la vena esplénica por afectación interna venosa o compresión extrínseca, lo que puede producir éstasis sanguíneo y trombosis. La causa más frecuente de esto es el cáncer pancreático. Dentro del tratamiento, pues vamos a recomendar al paciente abandonar la ingesta de alcohol y de tabaco. Si hay esteatorrea, se le administra preparados de enzimas pancreáticas a nuestro paciente. Y el objetivo quirúrgico de la pancreatitis crónica es aliviar el dolor y preservar la función endocrina y exócrina del órgano. Bien, entonces dentro de la colecistitis va a haber una colecistitis acarculosa y una colecistitis calculosa. La colecistitis aguda corresponde a una inflamación de la vesícula biliar. La más frecuente en las complicaciones es la colecistitis litiásica o calculosa por obstrucción del conducto cístico con distensión y también por inflamación, además de que existe una infección bacteriana secundaria. Se llama colecistitis calculosa porque aquí, como vemos la sonografía, pues hay un cálculo que es el que obstruye pues las vías. Entonces, en la colecistitis aguda acarculosa, pues se comprende una colecistitis sin litiasis demostrable o demostrada como colecistitis alitiásica, también es llamada, cuya etiología suele ser multifactorial, pero se caracteriza por el aumento de la colonización bacterial de una bilis estancada. Muchas veces dentro del contexto de un paciente que tiene alguna afectación sistémica aguda. Dentro del tratamiento, dependerá de la severidad de la presencia de las complicaciones. Entonces, este es un tema muy importante, que es el sangrado digestivo alto y el sangrado digestivo bajo. El sangrado digestivo es la pérdida de sangre que sucede en cualquier segmento del tubo digestivo. Puede ser desde el esófago hasta el ano. Puede ser alto si se produce sobre el ángulo de Treis, o sea, por encima de, o bajo si se origina por debajo del ángulo de Treis. Bien, el sangrado digestivo alto se puede manifestar por hematemesis o por melena. La presencia de hematemesis es sangre en el vómito. Sugiere que el origen del sangrado está proximal al ángulo de Treis o próximo al ángulo de Treis. Dentro del sangrado digestivo bajo se manifiesta como hematoquesia, acompañado con frecuencia de dolor abdominal de carácter o de tipo cólico
y en ocasiones se presenta tenesmo rectal. El tenesmo es como las ganas de defecar que pueda tener el paciente. Los sangrados intestinales masivos provocan con frecuencia la aceleración del tránsito intestinal y por tanto existe la imposibilidad de formar la hematina y por consiguiente la transformación del color de la sangre. Bien, dentro del diagnóstico, ok, tenemos los exámenes digitales, anoscopía. La colonoscopía no es útil si hay una hemorragia. La angiografía es la prueba de elección cuando hay un sangrado activo. Esto es importante saberlo. Dentro de las posibles causas de un sangrado digestivo bajo están las hemorragias, las fístulas, enfermedades diverticulares, neoplasias, pólipos, diarrea, enfermedad de Crohn y parasitosis. Un paciente con una enfermedad sistémica pobre conlleva un alto riesgo, por tanto, la hemostasia endoscópica de emergencia sigue siendo el tratamiento de primera línea para este paciente. La colonoscopia se debe realizar para excluir solamente el cáncer de colon, después de episodios iniciales de sospecha de diverticulitis en el paciente. ¿Qué es importante? Bueno, es importante la determinación de la causa fundamental que está ocasionando esta condición, para establecer un esquema adecuado para el tratamiento y la prevención de futuros episodios. ¿Qué debemos saber? Bueno, que el aspecto de las heces también informan la altura del origen de la sangre o del sangrado, de la hemorragia que está padeciendo el paciente. Cuando la sangre ha permanecido menos de 5 horas en el intestino, generalmente sale de color rojo en las heces. Está en la pantalla. Mientras que la sangre que ha permanecido de 20 o más horas, 20 horas dentro del intestino, por lo general es melénica, o sea, son heces negras, brillantes, pegajosas, fétidas y consistencias pastosas. Entonces, la hematoquesia es salida de la sangre por el ano, sola o mezclada con deposiciones. Esto indica evidentemente que hay sangrado intestinal bajo. Hasta aquí es el tema de hoy y hemos finalizado con gastro. Muchas gracias.